El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. El paro continuará, anuncia comité. Marcha vuelve en el próximo miércoles. Comité de paro pide negociación y no conversación. No aceptan sectorización. Procurador pide diálogo directo entre el presidente y el comité de paro. Marta Lucía Ramírez dice que el presidente está dispuesto a recibir al comité de paro. Diálogo entre comité y presidente debe ser con actitud de cambio. Claudia López. Ministro de Defensa anuncia que se mantendrá uso de armas convencionales. Envían a la cárcel a hombre que robó bus para saquear. Balance de una semana de paro. Miles de millones de pesos en pérdidas. Plantón musical esta noche en el norte de Bogotá. Condenan a 20 años de cárcel a cabo del ejército que mató a desmovilizado de ex-FARC. Comercio apoya 3 días sin IVA, pero no en diciembre. Contrabando en Colombia vale 4.700 millones de dólares. Vuelve la derecha a Uruguay. Luis Lacalle de oposición, nuevo presidente. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Aumentan las penas para los grupos armados que recluten a menores de edad. 2. La Corte Constitucional aprueba alza en el IVA decretada por una ley del gobierno Santos. 3. Nuevos testigos enredan más a un ex magistrado de la Corte Suprema. Primera ñapa. Garrotera entre la Colombia humana de Gustavo Petro y Cambio Radical de Germán Vargas. Segunda ñapa. Se parte en dos la historia de un gremio. Y mi ñapa, hay otro cambio en la Sociedad de Agricultores. Se va uno de sus más destacados miembros. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. El comité promotor del paro le envió en las últimas horas una carta al presidente Iván Duque en la que le proponen una agenda de diálogo que incluye retomar los diálogos con el ELN y una reforma política y electoral. Advierten además que el paro continúa, así como las movilizaciones a nivel nacional. La misiva enviada por organizaciones del Comité del Paro, congresistas y miembros de movimientos como Defendamos la Paz hicieron las siguientes peticiones al presidente Duque. Cumplimiento de los acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino y sindical, implementación integral del acuerdo final de paz y que se exploren posibilidades para retomar los diálogos con el ELN. Política de seguridad, derechos humanos y asesinatos sistemáticos de líderes y de lideresas sociales y de excombatientes de las FARC. Normas y medidas para luchar contra la corrupción y quinto, medidas para garantizar los derechos de la naturaleza. Se insistió en las siguientes actividades: cacerolazo para este 29 de noviembre, tamborada también frente al DANE y recibimiento de la Guardia Indígena en la Universidad Nacional. Estuvimos en reunión del Comité Nacional de Paro, allí se concertó una agenda de aquí a la primera semana de diciembre muy importante que va desde un cacerolazo hoy y mañana en todos los barrios y en todos los lugares donde hemos estado insistiendo. También se proponen asambleas el 1 y 2 de diciembre, cacerolazo y una movilización el 4 de diciembre. Efectivamente viene el periodo de vacaciones de los profesores, de los estudiantes de secundaria, de universidad, pero eso no es óbice para que se piense que el paro va a perder la fuerza y la contundencia que ha tenido. Adicionalmente, habrá un encuentro el 6 y 7 de diciembre, un concierto el 8 de diciembre y el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Vamos a hacer un gran concierto del paro nacional el 8 de diciembre en el Parque Simón Bolívar con grandes artistas. El comité se pronunció sobre el SMAT. Nosotros creemos que debe, o por lo menos, reformarse con profundidad el SMAT, pero claramente tiene que tender una lógica de desmonte en un plazo que debe ser acordado. El día miércoles en la plenaria de Cámara, los compañeros de la bancada de oposición adelantarán un debate sobre paz, seguridad, derechos humanos y abusos del cuerpo de la policía denominado el SMAT. Incluso respondieron a las personas que dicen verse afectadas con el cierre de las vías de transporte público y el Transmilenio. Obviamente hay sectores de la población que se ven afectados en la movilidad, etcétera, pero muchos de ellos están apoyando el paro y yo creo que debe haber también
un énfasis en esa empatía ciudadana y en ese apoyo y ese respaldo ciudadano que hay a las movilizaciones. Estos respondieron a las medidas que el gobierno incluyó en la reforma tributaria que cursa en el Congreso. Existió jamás que le estuviéramos pidiendo al gobierno rebajas de IVA en términos de días de IVA, ni mucho menos de devolverle el IVA a una población. Miembros del comité pidieron que las marchas se hagan en paz. Hay que insistir en una movilización pacífica, creativa. Así las cosas, el paro continúa y los integrantes no participarán en conversaciones con el gobierno de manera aislada, según señalan. Y esta noche, indígenas del Cauca y del Huila llegaron a Bogotá para unirse al paro nacional. La minga indígena asegura que estará en la capital hasta que se cumplan las exigencias de los promotores de las movilizaciones. Así, en medio de un ambiente festivo, llegaron los integrantes de los consejos regionales indígenas del Cauca y Huila luego de más de 14 horas de viaje para unirse al paro convocado por las centrales obreras en Bogotá. Con el propósito de venir a solidarizarnos con las otras organizaciones sociales, especialmente los estudiantes de las universidades públicas. Los consejeros aseguran que estarán en la capital del país el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno atienda sus peticiones. Lo que queremos es concertar una agenda con todas las organizaciones sociales y hasta que logremos la meta de sentarnos con el presidente y hablar sobre los temas estructurales del país. Niños y mujeres también hacen parte de la delegación que estará participando en las marchas y plantones programados en la capital de la República. Los asesinatos de los líderes y el no cumplimiento de los acuerdos son otras de las exigencias de los indígenas. Y el procurador general, Fernando Carrillo, le pidió al gobierno que abra la puerta a un diálogo directo e inmediato con los promotores del paro nacional. El ordenamiento territorial. El procurador Fernando Carrillo, quien es garante de los diálogos entre el gobierno y los promotores del paro, les hizo un llamado a las partes. Yo una vez más le pido al gobierno que haya un diálogo directo e inmediato con el comité organizador del paro. Nosotros somos facilitadores, yo no soy el mediador, no me he ganado esa condición, no la estoy buscando, pero sí quiero que la Procuraduría, como representante de los intereses de la sociedad, ayude a crear un espacio de diálogo. Es por la vía del diálogo que vamos a solucionar esto, no por la vía de la violencia. Carrillo pidió que las marchas se adelanten de forma pacífica. Esto no puede terminar como está Chile, y lo digo con todo el respeto. Ustedes han visto el balance de hoy. Son 41 días, son más de 2.800 policías heridos, son más de 2.200 manifestantes heridos, son 26 muertos. Colombia tiene que parar. De otra parte, el jefe del Ministerio Público se refirió a la investigación por el caso de Dylan Cruz y señaló que la entidad asumió el proceso contra el integrante del SMAT que disparó contra el menor. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que las puertas de la presidencia están abiertas permanentemente para que los promotores del paro dialoguen con el presidente de la República e indicó que el gobierno siempre tiene la disposición de escuchar las propuestas para el mejoramiento de las condiciones de los colombianos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó que el presidente Iván Duque está dispuesto a recibir de nuevo en la Casa de Nariño a los promotores del paro. Lo importante es decirle a todos, al procurador, a la Mesa Nacional del Paro, al Comité Nacional del Paro, que están invitados, que los hemos invitado a todas las reuniones temáticas, que están invitados todos a que nos acompañen, que están abiertas permanentemente las puertas del Palacio. Y lo más importante, por Dios, que entre todos tengamos presente el daño enorme que se le hace al país por un paro que es totalmente innecesario. El comité promotor del paro no ha enviado hasta ahora al gobierno los 13 puntos de peticiones que prometieron entregar el pasado martes al presidente Duque para iniciar una negociación, aseguró el secretario general de la presidencia, Diego Molano. Nos entregaron una hoja con 13 líneas y una solicitud. Estamos esperando el pliego completo como debe ser, con todas las explicaciones y los alcances de lo que ellos solicitan. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo hoy un llamado a los promotores del paro para que permitan el regreso a las actividades normales del país, pues advirtió que pequeñas y medianas empresas, así como miles de trabajadores, están muy afectados por las movilizaciones populares.
es un llamado a la normalidad, a que volvamos a la vida normal y a que sigamos en la gran conversación para tomar las reformas que haya que hacer y mejorar todos los planes de gobierno también. El vicepresidente Angelino Garzón, actual embajador ante Costa Rica, quien se integró hoy a la mesa del conversatorio nacional para apoyar al presidente Duque en las conversaciones con los líderes del paro, pidió que las dos partes cedan en sus pretensiones y permitan un pronto acuerdo. Y la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, invitó al presidente Duque a realizar diálogos directos con actitud de cambio con los promotores de las marchas ciudadanas. Tras recibir la credencial que la acredita como alcaldesa de Bogotá, Claudia López convocó al gobierno nacional a un diálogo directo con la ciudadanía. Dijo que ese diálogo tiene que tener actitud de cambio. Hay que corregir, hay que enmendar, tenemos que tener la humildad para entender que hay cosas que van mal, que tenemos que mejorarlas entre todos. También dijo que los dirigentes políticos no pueden apropiarse de las reclamaciones ciudadanas. Que nadie tiene el monopolio de la vocería de la ciudadanía. Yo veo todos los días en Bogotá manifestaciones cada vez más pacíficas, más organizadas, pero con vocerías muy distintas. Y en relación con la muerte de Dylan Cruz, dijo que el funcionamiento del ESMAD es una de las cosas que toca corregir. Es muy lamentable, es parte de las cosas obvias que hay que enmendar. Nosotros tenemos que poder tener una manifestación pacífica, siempre, y que no haya abusos de la fuerza, ni de el ESMAD, ni de la fuerza pública, ni de vándalos que aprovechan la manifestación pacífica ciudadana para confrontaciones inútiles. Es mucho lo que tenemos que enmendar. La alcaldesa reiteró que todas las manifestaciones que van a continuar deben ser pacíficas. Los gremios de todas las modalidades del transporte en Colombia le ofrecieron hoy su respaldo al presidente Iván Duque y pidieron a los promotores del paro que permitan la normalización de las actividades sociales y económicas del país. Los empresarios del transporte anunciaron hoy que ninguna de las diferentes modalidades del servicio, sea de carga o de pasajeros, va a apoyar el paro, pues consideran que son muchos los daños sociales y económicos que se les está causando a los colombianos. De la Asociación de Camioneros. No vamos a ninguna inmovilización porque hemos tenido un diálogo permanente con nuestro gobierno y nos ha cumplido. Los taxistas anuncian que tampoco van a parar. Que nosotros como gremio de taxistas no vamos a promover ninguna inmovilización en el país. Los transportadores de carga seguirán prestando sus servicios normalmente. El transporte de carga de Colombia abastece a todas las familias de Colombia con alimentos y con mercancías. No hemos hecho parte del paro y tampoco lo vamos a hacer. Las flotas intermunicipales no suspenderán la movilización de pasajeros. Nosotros como transporte intermunicipal de pasajeros hemos prestado el servicio de manera normal y de manera regular. Así lo seguiremos haciendo. El poderoso gremio de Asotrans tampoco acepta la invitación a parar. Invitamos a todos los colombianos, a los que protestan y a los que no, que nos sentemos a pensar en el país, a reflexionar en las soluciones y a construir una nación distinta. Los transportadores reconocen que tienen todavía muchos problemas económicos o administrativos que deben atender las autoridades, pero advirtieron que la solución no es destruyendo el país. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que el arma y la munición con la que fue impactado el joven Dylan Cruz están certificadas por Naciones Unidas y advirtió que seguirán siendo usadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. El ministro de Defensa aseguró que el avance de la investigación confirma que la munición usada por los antimotines es legal y no fue modificada. Es que el dictamen de medicina legal lo que demuestra es que se trata de armas convencionales y, repito, faltan a la verdad de manera grave quienes están propagando la noticia de que este dictamen prueba que se utilizaron armas no convencionales. Señaló que el ESMAD continuará usando este tipo de arma y munición, que es calificada como menos letal, pero dependiendo del uso existe el riesgo de causar la muerte. Pueden penetrar o lacerar la piel, pueden requerir extracción, pueden lesionar los ojos, producir fracturas, conmoción cerebral, lesiones en órganos internos, hemorragias. Si el disparo fue efectuado a corta distancia y sobre el pecho, el abdomen o la cabeza, estas lesiones pueden ser fatales. De otra parte, se conoció que el viernes de la semana pasada, durante los hechos vandálicos en Bogotá, las autoridades detectaron un intento de un grupo para bloquear el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Las autoridades también confirmaron que 11 personas, incluidas por la policía en un cartel de supuestos vándalos, se han entregado a las autoridades.
Y Medicina Legal reveló que la muerte del joven Dylan Cruz fue violenta, tipo homicidio, y señaló que no hubo ningún tipo de modificaciones en el artefacto que se disparó. Medicina Legal reveló los resultados de la necropsia realizada al joven Dylan Cruz. Según la entidad, se utilizó un arma convencional. Se trata de una escopeta calibre 12. Disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo. La directora, acompañada del equipo de criminalística, explicó que el proyectil que impactó la cabeza del joven es un artefacto tipo Bing Bang. La munición Bing Bang corresponde a una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo. Medicina Legal señaló que por la forma en que el joven murió se considera un homicidio. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio. Este informe será entregado a las autoridades judiciales. Y un juez envió a la cárcel a un hombre que robó un bus en el sur de Bogotá y que después lo empleó para facilitar el saqueo de un local comercial durante las manifestaciones del viernes. Como Ricardo Galvis fue identificado el hombre que el 22 de noviembre se robó un bus del Sistema Integrado de Transporte Público en el barrio Meissen de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. El vehículo, que era conducido por Galvis, posteriormente fue llevado hasta el barrio El Lucero, donde fue estrellado contra un establecimiento comercial que fue saqueado. Usted toma el vehículo de manera presunta, lo ubica en reversa y lo utiliza ¿para qué? Para empezar a golpear la puerta principal. En la primera no lo logra, apenas logra desencajar la reja, es una cortina de seguridad, luego de reversa y luego otra vez para atrás, y es cuando logra tumbar esta reja. Galvis aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía. Entre tanto, la Fiscalía General pidió cárcel para Daneidy Barrera, conocida como EPA Colombia, por los delitos de instigación a delinquir, daño en bien ajeno y perturbación en transporte de servicio público durante las protestas realizadas en Bogotá. Ante un juez de control de garantías en Bogotá, la Fiscalía pidió que Daneidy Barrera, conocida como EPA Colombia, sea enviada a la cárcel. Y armada de un martillo, procedió a destruir la infraestructura de la mencionada estación de Transmilenio, puertas de vidrio, dispositivo de lectura de tarjetas, equipos de recarga automática. La Fiscalía le imputa 3 delitos y asegura que los daños cometidos ascienden a los 1.200 millones de pesos. Daneidy Barrera Rojas invita a sus seguidores y al público en general a destruir bienes públicos de utilidad social. La Fiscalía ha señalado que Daneidy Barrera representa un peligro para la sociedad. Diferentes sectores productivos reportan millonarias pérdidas por los paros y las movilizaciones. El comercio organizado, por ejemplo, habla de haber dejado de recibir alrededor de 900.000 millones de pesos. El paro nacional convocado desde el 21 de noviembre ya empieza a dejar pérdidas en el aparato productivo y el comercio en las diferentes ciudades del país. También los servicios de transporte, tanto aéreo como terrestre, se han visto afectados. En hotelería, por cancelaciones, las pérdidas ascienden a los 1.000 millones de pesos. En Bogotá, la reducción en materia de ocupación es del 14%, siendo la ciudad más afectada. Tenemos cancelaciones de los eventos de fin de año. En el caso de Bogotá, la caída de la ocupación es del 14%, en todo el país del 4%. Las pérdidas del comercio son mayores y, de acuerdo con cifras de FENALCO, superan 1 billón de pesos. Centros comerciales como el Gran San reportan una reducción hasta del 80% en sus ingresos. Anuncian maratón comercial. Para que se vinculen a estas jornadas continuas, para que todo el que no pueda hacer sus compras durante el día lo puedan hacer durante la noche. Las pequeñas industrias, que son proveedores de grandes empresas, presentan pérdidas por más de 470.000 millones de pesos. Se pone en riesgo su flujo de caja. Nosotros estamos mandando mensajes negativos a ojos de inversionistas que están por fuera de Colombia y que de pronto pueden dimensionar esta situación de una manera mucho más crítica. En la capital del país, solo en comercio, las pérdidas diarias suman más de 50.000 millones de pesos. Se hace un llamado al diálogo para evitar mayores impactos a la economía nacional.
Y a esta hora, en el norte de Bogotá, ciudadanos que adelantan un plantón musical decidieron adelantar bloqueos esporádicos sobre la carrera 15. Diana Giraldo, buenas noches. ¿Cuál es la situación? Margarita y televidentes, tengan todos muy buenas noches. Continúa la manifestación en este punto del norte de la ciudad. La calle 85 y la carrera 15 están completamente bloqueadas por cuenta de esta protesta que ya cumple 4 horas. La movilidad está muy complicada en esta zona. Los vehículos están siendo desviados por la calle 84 hacia la autopista norte, mientras que con tambores y una especie de batucada, los manifestantes están pidiendo un diálogo real con el gobierno nacional. Cerca de 5.000 personas se dieron cita en la calle 85 con carrera 15 para participar de un plantón en el 8º día del paro nacional. Los tambores fueron los protagonistas de la jornada convocada por artistas, que reunió a estudiantes, transeúntes y residentes de la zona. Para que nos escuchen a través del tambor, a través de lo que la gente de verdad quiere, por favor, necesitamos un cambio ya. Pidieron ser escuchados por el gobierno de Iván Duque. Queremos mejores condiciones laborales, mejores condiciones educativas. Que no mame más gallo, que esas reformas no nos gustan. Los manifestantes, que ocuparon en su totalidad la plazoleta, bloquearon de manera intermitente la vía. Lo mismo sucedió en la calle 100 con carrera 15, donde un grupo de manifestantes impidió el paso de los vehículos, así como en la avenida Circunvalar, que estuvo cerrada a la altura de la Universidad Distrital por más de 3 horas en sentido norte-sur. Son más de 5 puntos que hasta ahora registran bloqueos en Bogotá. Además de este, el de la 85 con carrera 15, se registran bloqueos en la 85 con séptima, en la 100 con 15 y también en la calle 80 con 98. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta protesta. Nos han dicho los manifestantes que subirán hacia la séptima y tomarán hacia el sur de la ciudad. Es el reporte que les entregamos en directo desde el norte de Bogotá. Diana Giraldo en CMI, La Noticia. Diana, muy amable. Pues vamos a la zona de Chapinero, donde también hay bloqueos. Ahí está Nancy Torres. Nancy, buenas noches. Cuéntenos dónde está interrumpido el tráfico vehicular. Muy buenas noches, pues en este momento nos encontramos en la carrera séptima con calle 60 a la altura del Parque de los Hippies, donde en este momento se encuentra totalmente interrumpido el tráfico sentido norte-sur. Los estudiantes están manifestándose nuevamente contra las políticas del gobierno. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes en esta manifestación? Nosotros en esta manifestación, este paro, es básicamente porque la educación no puede ser un privilegio. La educación es un derecho. Si realmente nosotros queremos un país que avance, tenemos que garantizar que esté educado. Pero también están en este momento los taxistas. Los taxistas se están uniendo a esta manifestación de los estudiantes. ¿Por qué están ustedes apoyándolos? Por supuesto que nos unimos al movimiento estudiantil y lo respaldamos como lo hemos venido haciendo estos días. Estamos con el movimiento estudiantil y estamos apoyando el paro, porque como taxistas también nos duele nuestra ciudad, nos duele nuestra patria y vamos a apoyar el paro y estamos con el movimiento estudiantil. Bueno, pues esta es la situación en este punto de la ciudad, a la altura del Parque de los Hippies, en el sector de Chapinero, en Bogotá. Sigan ustedes con más información. Nancy Torres para CMI. Nancy, gracias. Y mientras que esto ocurre en Bogotá, el general retirado Jorge Enrique Mora aseguró que el acuerdo de paz de La Habana, en el que él participó como negociador del gobierno, generó el incremento de la protesta social y los desórdenes dentro del paro. Los generales retirados manifestaron su respaldo a la fuerza pública en el control del paro. El general Jorge Mora Rangel, quien durante 5 años hizo parte de la negociación de paz en La Habana, hizo esta denuncia. Ahí está, en los acuerdos de La Habana, el tema de los movimientos sociales. Está también en los acuerdos de La Habana el tema de la no judicialización de la protesta social. Entonces lo que nosotros vemos es que las FARC lograron incluir en los acuerdos de La Habana aquellas circunstancias que hoy en día estamos sufriendo los colombianos acá con esta protesta violenta. Los generales retirados cuestionaron el paro y rechazaron la violencia. Hay personajes de la vida nacional con asiento en el Congreso que vienen haciendo, con intereses políticos y electoreros, vienen haciéndole un daño grande a la institución.
Esta declaración fue firmada por 18 generales que hicieron parte de la cúpula de las fuerzas militares y por una decena de asociaciones de retirados. Un juez en Cúcuta condenó a 20 años de prisión al cabo del ejército Daniel Gómez por su participación en el crimen contra el desmovilizado de las FARC, Dimar Torres. El homicidio de Dimar Torres se registró el 22 de abril en el municipio de Convención, en norte de Santander. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, por lo menos 5 militares estarían implicados en el crimen, entre ellos el cabo Daniel Eduardo Gómez. El uniformado aceptó cargos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para pagar 20 años de cárcel. Pese a la condena, aún queda por establecer varias incógnitas, entre ellas cuál fue la participación de altos mandos militares en el homicidio, entre ellos la del coronel Jorge Armando Pérez Amezquita. No fue la historia que nos contó el ministro de Defensa, que se trató de un forcejeo, sino por el contrario, se trató de una persona que fue asesinado por un integrante de las fuerzas militares, ¿no? El juez que emitió el fallo le negó al uniformado que pueda pagar la sentencia en detención domiciliaria. El comercio organizado advirtió que la propuesta de no cobrar IVA durante 3 días al año debe aplicarse en temporada baja. Los comerciantes apoyan la medida de 3 días sin IVA, pues consideran que esto permite impulsar la fidelización de los consumidores. 3 días sin IVA son un alivio al bolsillo de los consumidores de una manera importante, básicamente en un 19-20%. Es una medida que tiene un gran componente social y obviamente una fidelización con el comercio. Explican a qué productos podría cobijar. Por ejemplo, ropa, calzado, útiles escolares, igualmente juguetería. Y señala cuáles no estarían incluidos. No está diseñado para grandes electrodomésticos ni vehículos. Recalcan que al final de año el beneficio neto del comercio en materia de ganancias sería mínimo. La Policía Fiscal y Aduanera reveló que en lo corrido del año ha decomisado más de 4.700 millones de dólares en mercancías cuyos dueños pretendían ingresarlas de contrabando al país. Las medidas por contrabando en el país por parte de las autoridades suman más de 4.700 millones de dólares. Esto está representado en productos como confecciones textiles, calzado, juguetería, cigarrillos y licores. El 34% proviene de Asia y el 16% de Estados Unidos. Por eso estamos avanzando en quitarle la cabeza a la serpiente, atacar los eslabones más fuertes de este sistema de economía criminal. Son más de 1.000 bodegas las que han sido intervenidas en el último año. Por su parte, el gobierno promueve el comercio legal de cara a la temporada de fin de año, con el fin de poder acompañar a los consumidores y compradores en esta época navideña, que es en donde más se incrementa el consumo. Se identificará los establecimientos comerciales que venden comercio legal. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,02% a 1.603 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Cementos Argos, con una valorización de 4,05% a 5.400 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 3,37% a 1.720 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Suramericana, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. Y el dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en CMI. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantiene entre 1.502 pesos con 92 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.280 pesos y la venden entre 1.320 pesos. Un euro cuesta 3.867 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 12,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 28 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.220 pesos. En Latinoamérica, al menos 6 millones de personas caerán en la pobreza extrema en este 2019, según reveló la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. La pobreza en Latinoamérica sigue subiendo, según el más reciente informe de la CEPAL, que reveló un desolador panorama en la región, donde cerca de 6 millones de personas caerán en la pobreza extrema en 2019. En ese sentido, las cifras muestran una alarmante tendencia alcista en los índices de pobreza, que podría afectar hasta el 30,8% de los latinoamericanos. La CEPAL proyecta que al final de este año cerca de 191 millones de habitantes estarán sumidos en la pobreza, de los cuales 72 millones se encontrarán por debajo de la línea de bienestar mínimo.
Para la comisión, el aumento de este fenómeno se debe en gran medida a la migración intrarregional y a la debacle económica en Venezuela y Brasil, aunque advirtió que es necesario que se desarrollen y fortalezcan políticas públicas para la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad. De hecho, la CEPAL reveló que Brasil y Colombia son los dos países que presentan más desigualdad en toda la región. El centroderechista Luis Lacalle Pou es el nuevo presidente de Uruguay. Llega al poder tras más de 15 años de gobiernos de izquierda en el país. Luego de varios días de incertidumbre donde se tuvo que hacer un recuento de votos tras el balotaje del domingo pasado, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, será el presidente de Uruguay por los próximos 5 años. La llegada de Lacalle termina con 15 años de gobiernos de izquierda en Uruguay. Las autoridades electorales anunciaron que Lacalle Pou del Partido Nacional tuvo una ventaja insuperable sobre el oficialista Daniel Martínez, quien reconoció el triunfo de Lacalle Pou. El líder opositor de 46 años relevará a Tabaré Vázquez como presidente de Uruguay el 1 de marzo de 2020. Nuestros secretos de hoy. 1. En el Congreso se registró la primera consecuencia tras el bombardeo a un grupo disidente de las FARC en Caquetá, donde murieron 8 menores de edad. La Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto que aumenta significativamente las penas y multas contra quienes promuevan el reclutamiento de menores para grupos armados ilegales. La iniciativa, de autoría de la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, establece que los líderes de los grupos ilegales que cometan el delito de reclutamiento forzado de menores de edad incurrirán en una pena de hasta 23 años de prisión, sin derecho a rebaja y una multa cercana a los 3.800 millones de pesos. Según las estadísticas, el ELN es el grupo ilegal que más recluta menores de edad en el país. Lo siguen las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Se espera que antes de finalizar el año, el proyecto alcance a superar el segundo debate. 2. La Corte Constitucional acaba de respaldar el incremento del IVA del 16 al 19%, medida que fue instaurada con la reforma tributaria del 2016. La disposición había sido demandada con la tesis de que el aumento del impuesto era una medida regresiva porque disminuye la capacidad adquisitiva de los más pobres, por lo que se genera mayor inequidad. Sin embargo, para la Corte, si bien ese reajuste genera un aumento en el costo de vida, existen medidas de compensación que ayudan a los menos favorecidos. Entre esas medidas, la Corte recuerda que según la norma, 0,5 puntos del dinero recaudado servirán para financiar el Sistema General de Seguridad Social, es decir, la salud, y otro 0,5 es para la educación. En este caso, se destinará el 40% de ese recaudo para financiar la educación superior pública. Sobre la reforma actual, termina su aplicación el 31 de diciembre si el Congreso no corrige su falla constitucional. 3. Durante el juicio que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo en la Corte Suprema de Justicia, el abogado Leonardo Pinilla confirmó supuestos actos de corrupción que el magistrado habría cometido en la investigación que la Sala Penal adelantaba contra el excongresista Musa Besaile. Pinilla aseguró que estuvo presente en una reunión entre Luis Ignacio Lyons, abogado del exparlamentario Besaile, y el exfiscal Luis Gustavo Moreno, en la que el exfiscal habló de 3.000 millones de pesos para detener una orden de captura que había en contra de Besaile. Estos hechos están relacionados con el escándalo del cartel de la toga, que involucra a varios exmagistrados de la Corte Suprema en una supuesta manipulación de procesos para favorecer a congresistas que eran investigados por la Sala Penal. Leonardo Pinilla dijo que el exfiscal Moreno le confirmó que el arreglo del proceso se había realizado y que el fiscal Moreno tenía contactos cercanos en la Corte con magistrados como Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, y que precisamente Ricaurte era el puente con el también exmagistrado Gustavo Malo. El 9 de diciembre, la Corte Suprema volverá a escuchar al exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien desde Estados Unidos ha ratificado sus denuncias contra esos exfuncionarios.
Esta historia termina cuando la Corte decida si condena o no al ex magistrado Malo, pero la decisión no alcanzará a tomarse este año. Primera ñapa. Un mes después de las elecciones regionales del pasado 27 de octubre, Colombia Humana de Gustavo Petro y el Partido Cambio Radical de Germán Vargas libran una batalla sin cuartel por la última curul en el Consejo de Bogotá. A pesar de que ya terminaron los escrutinios, aún no está claro quién se quedará con la última curul. Aunque en el preconteo la exsecretaria de Ambiente de la administración del exalcalde Petro, Susana Muhammad, aparecía como concejal electa por la Colombia Humana, en los escrutinios finales la cosa cambió. Y en el reconteo de los votos, la curul pasó a manos del actual concejal de Cambio Radical, César García. Obviamente, la comisión escrutadora recibió reclamaciones tanto de Colombia Humana como de Cambio Radical. Después de muchos llamados y consultas, el caso pasó a manos del Consejo Nacional Electoral, que tiene ahora la última palabra sobre quién se quedará con esa curul. La decisión tendrá que tomarse contra el reloj, porque solo falta un mes para la posesión de los nuevos concejales. Entre tanto, otro ejemplo sobre cómo va el país. Segunda ñapa. La Sociedad de Agricultores de Colombia es el gremio más antiguo del país. La SAC se fundó en 1871 y completa 148 años continuos de funcionamiento. Por primera vez en ese casi siglo y medio de existencia, una mujer llega a la junta directiva de la agremiación. Se trata de Tatiana Pachón, gerente general de Forestal de la Orinoquía, compañía dedicada a la siembra de árboles a gran escala. Tatiana es la nueva vicepresidenta de la Junta de la Sociedad. Era increíble que en tantos años de existencia la sociedad hubiera cerrado las puertas a la mujer. Buena corrección. Tengo ñapa. Relevo en la presidencia de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. El gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, deja la presidencia de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores que ejercía hace 2 años. En su reemplazo se designó a Gabriel Harry, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura. También llega a la vicepresidencia de la Junta de la SAC, Eduardo Vaquero, presidente de Fedecacao. El retiro de Roberto Vélez de la directiva de la sociedad no obedece a ningún tipo de desacuerdo. Es un asunto reglamentario. La SAC está constituida por 43 gremios y en su reglamento se fijó un periodo de 2 años para los integrantes de su junta. Es un pesar y seguramente hará falta. Pero norma es norma. Unos que vienen, otros que se van. La vida sigue igual. Hasta mañana. Que descanse.